Bueno, ahora seguimos con Walter Morales, economista. Walter es principal accionista de la consultora Waze, Sociedad Anónima. Bienvenido, Walter. Gracias. La consultora es especializada en análisis económico, financiero y proyección de gestión. Así que bienvenido, Walter. Un placer que estés con Un placer verte de vuelta. Sí. Sí. Somos conocidos de la Desde antes de la pandemia nos Desde veíamos. antes de la pandemia nos conocíamos en vivo y en directo. Exactamente. Sin barbijo. Así que bueno, muchas gracias por estar. Un placer. Walter, me gustaría que empecemos a nivel como muy general, que nos des tu perspectiva de cómo ves la macroeconomía, la economía argentina y un poco después meternos en cómo ves la industria argentina en este momento. Fantástico. A ver, la macro está en una situación muy delicada. No estoy diciendo nada raro. El problema que estamos viendo a nivel macro es que el gobierno... A ver, ¿me están pasando los slides? Ahí está. El problema es que no hay reservas. Cuando no hay reservas, el valor de la moneda es muy difícil calcularlo. Hoy el gobierno tiene menos de 700 millones de reservas cash. Las reservas totales perforaron los 40.000 millones de dólares. El campo liquidó menos de lo que liquidó en septiembre, a pesar de la rebaja de las retenciones. Era lógico. A ver, el premio de esperar una devaluación es muy superior a una rebaja de 3 puntos en las retenciones. O, si no queremos ir por la devaluación, el premio de retener granos y no venderlos cuando están aumentando en el mundo es muy superior que los 3 puntos de rebaja. Entonces tenía cierta lógica ese retraso. Y después había un poco un pensamiento naif por parte del gobierno de que si al campo le estoy dando posibilidad de tener esos 3 puntos de rebaja hasta fin de octubre, y en el mejor escenario te liquido el último día de octubre, con lo cual tenías todo un mes de incertidumbre cambiaria, que es lo que ocurrió. El blue pasó de 150 a 190 y después cae de 190 a 170. Bueno, así está la Argentina, no tiene reservas. Entonces, cuando no tiene reservas, la verdad que es tirar una moneda 10 veces y de las 10 veces cae, el peso se tiene que ajustar, porque tenés que tener uno u otro escenario, un valor del dólar que tiente al campo a liquidar exportaciones, o le llevas a cero las retenciones, que al fin y al cabo es más o menos lo mismo, porque le estás aumentando el dólar de manera indirecta, pero no recaudas impuestos cuando eliminas las retenciones. Entonces empeorás la situación fiscal. Entonces ahí el gobierno tiene que hacer algún equilibrio, ¿no? Y cuando tiene que hacer algún equilibrio y tratamos de ver cuál es el tipo de cambio al cual se podría llegar a terminar aspirando esta situación, creemos que un dólar entre 100 y 110 pesos sería un valor razonable, no sería un gran socavón cambiario, un dólar en 100 no es un gran socavón cambiario, y si bien hay un costo social que hay que pagar, no vamos a ser ciegos en este sentido, también en algún aspecto está acotado ese costo social, porque hoy las empresas no pueden despedir. Hoy tenemos la realidad de que tenés muchísimas empresas trabajando por debajo del 60% de capacidad instalada y con una mano de obra ociosa terrible. Entonces está acotado el efecto, porque vos no podés despedir gente hoy. Está quien lo hace, porque si no lo hace directamente tiene que tirar la toalla, y que potencialmente quizás tiren la toalla cuando el tribunal comercial esté trabajando a full y empiecen las convocatorias de acreedores. ¿Sí? Porque ahí hay una olla a presión que nadie destapa todavía. Entonces yo cuando veo todo esto, lo primero que le decimos a todos nuestros clientes es cómprense la lupa más grande que haya para analizar analizar las ventas que tienen a crédito. Porque el que te paga hoy no necesariamente te va a pagar mañana. Porque está teniendo un montón de pasivos que quizás hoy no está pagando, que está viendo de qué manera los paga. Total, nadie te puede pedir una quiebra, todavía no me puedo concursar por estas vacaciones extensas del fuero comercial y laboral también en varios casos. Entonces, esa es la situación en la que tenemos. Hay algunos puntos positivos, si queremos decirlo de alguna manera. La economía argentina podría despegar con poco, porque venimos con un uso de la capacidad instalada tan baja que no se necesitan inversiones para despegar. Despegar de corto plazo. Despegar de largo plazo es difícil imaginar una Argentina a largo plazo con 40% de pobres,
y con el 58% de los chicos menores de 16 años pobres. O sea, es una cuestión matemática. A ver, no sabemos si tienen 1 o 16 años. Digamos que todos tienen 8. En un país que no invierte bien en educación, y está a la vista, dentro de 20 años, esos chicos van a tener todos 28 años, y si no hay una buena inversión en educación, vamos en camino a ser un país con más de 50% de pobreza estructural. Con todo lo que eso implica, ¿no? Y ojo, lo que implica a nivel social y lo que implica también a nivel empresario. Sí, seguramente productivo, ¿no? Sí, porque recién hablábamos un poco con Teddy, entender el rol del Estado y el rol del privado, del empresario como generador de empleo y de riquezas y de... Y si lo escuchaba a Teddy justamente decir pan y circo, que es muy real, si siguiera el pan y circo, entonces implica que sigue el gasto público, en la medida que aumenta la pobreza, y ese gasto público se financia con el 10% de los que pagan impuestos. Entonces, ¿hacia dónde va a ir la presión impositiva? Y en la medida que siga avanzando la presión impositiva, no va a haber inversiones de largo plazo en la Argentina. O sea, esto es lo que la clase política no entiende. Se pone, no me animo a decir enemigo, pero no de amigos del sector empresarial. Y con la política fiscal, lo único que hacen es ir castigándolos. Y después tenés que buscar la variable de ajuste. O cambiás tu oferta de productos, o la variable de ajuste lamentablemente pasa por la mano de obra. Argentina es un país que necesita generar dólares para pagar la deuda externa. Un país que necesita generar dólares no puede tener, en las condiciones actuales de la Argentina, salarios en dólares altos, porque no puedes exportar. Para tener salarios en dólares altos tenés que generar mucho valor agregado. Para generar mucho valor agregado tiene que haber una inversión atrás muy fuerte. Ahora, ¿qué inversión va a haber fuerte con esta presión impositiva? En un país que como cada 10 años entra en default, no la amortizó nunca la inversión. O sea, nos mordemos la cola constantemente. En definitiva. Bueno, sí, uno de los puntos que me gustaba hablar con vos era por qué creías que la industria argentina no era competitiva a nivel global, ¿no? Y un poco ahí tiraste como una punta. Yo creo que hay dos cuestiones. Argentina es cara en dólares. Argentina no genera valor agregado. Si miramos las únicas sectores superavitarios a la hora de ver la balanza comercial, esto es lo que es materia prima. Campo, minería, si no tenemos crisis energética, energía. Ahora, ¿qué industria es superavitaria? Saquemos el software, que hay mucho servicio atrás, o algún nicho dentro de una industria, pero no una industria completa. Te cuesta, tenés que buscar con lupa una industria superavitaria. Casi todas son deficitarias. En el año 2002, o 2003, digamos, post-devaluación, con el efecto de lleno de toda la devaluación en la Argentina del 2002, tuvimos un superávit comercial fenomenal, fue 100% provocado por el campo. Fue el mejor año en la industria, el superávit comercial de la industria fue cero. Cero. Aparte de ahí fue todo déficit. Claro. Después teníamos años con 10.000 / 15.000 millones de dólares de superávit, donde la industria tenía entre 20.000 y 30.000 millones de dólares de déficit. Entonces, tenemos un problema de costos altísimos en dólares, presión impositiva altísima, mucha imprevisibilidad laboral por las leyes existentes, ni hablar de los costos laborales, es otro tema más. Después la enorme volatilidad que tenemos en la Argentina. En la Argentina, el tipo de cambio de hoy, no sabés si es el tipo de cambio al que vas a exportar dentro de 3 años. Hablo en términos reales, porque en la Argentina siempre que se produce una gran devaluación decimos, fantástico, ahora puedo devaluar. Sí. Y después resulta que entre 5 años seguidos tenés inflación del 20, y el dólar no se movió, entonces al 5.º año ya no te conviene exportar. O sea, esto es lo que ocurre siempre en la Argentina. No hay una conducta, pero bueno, forma parte del pan y circo. Yo no sigo ajustando el tipo de cambio por inflación, aumentan los salarios en dólares y como te dije recién, vamos a Miami. Vamos a Miami, es lo que termina ocurriendo. Claro. Bueno, un poco ahí hablamos de la macro y ahora me gustaría ver algunos puntos, algunos consejos, algunos tips que le puedas dar al industrial del porvenir, ¿no? Sí. Pensando ya en el 2021. Sí, 2021 y te diría varios años más. Primero, a ver, la pregunta que se te hace acá a industriales es si tengo o no tengo espaldas financieras. En un país que está avanzando hacia una pobreza lamentablemente creciente, hasta que
No hablo de este gobierno, los gobiernos, porque todos han pasado y en el año 69, cuando yo nací, había 3% de pobres. Entonces hay algo, una frase lamentable, que yo siempre digo, la única industria que crece en la Argentina es la fábrica de pobres. Entonces lo primero que el empresario tiene que pensar es, ¿tengo o no tengo espaldas financieras? Si no tengo espaldas financieras, me va a costar un Perú sostener una empresa que vende un producto de bajo valor agregado. ¿Por qué? Porque en un país con gente con carencias, con población con carencias creciente, ese producto va a ser cada vez más demandado. Entonces yo tengo que abastecer esa oferta. Para abastecer esa oferta voy a necesitar una planta más grande, más personal, un centro logístico más grande, para ganar 2,50 pesos por cada Pasaslay que venda. ¿Ok? Me toca una crisis, que la crisis en la Argentina no es que el PIB me caiga un 2%, me caiga un 10%, me caiga un 13%, me caiga un 5% como poquito, y si no tengo una posición financiera fuerte, vendiendo algo que no me deja mucho margen, paso a tener pérdida. 2, 3 años seguidos, que siempre ocurre eso en la Argentina, porque no es un solo año, son 2 o 3 seguidos, y me quedo dando vueltas como un trompo. Entonces, si no tengo espaldas financieras, tengo que empezar a ver qué producto de mayor valor agregado hago. Hay en marketing un término que se habla del océano azul, ¿sí? Para ponerlo bien claro, ¿no? El océano rojo es porque está lleno de tiburones que se están mordiendo entre ellos y queda todo bañado de sangre. Digamos, son todas las empresas que compiten por el mismo Pasaslay. Claro. Ahora, ¿qué puedo hacer diferente de este Pasaslay para agregarle un valor y que la gente lo quiera comprar y le agrego una tecnología adicional que la competencia le cueste alcanzarme y lo vendo a mayor precio? O sea, eso es crear el océano azul, buscar cuál es el producto distintivo en el cual puedo tener un mayor valor agregado. Va a haber, lamentablemente, que ir a ese. Va a haber que pensar en venderle a los 2 deciles de mayores ingresos de la población, pero que hoy, con una pobreza menor a la proyectada, se lleva el 50% del ingreso de la Argentina. O sea, vendés menos para ganar más. La otra alternativa es ver qué es lo nuevo que le puedo vender a mi cartera de clientes actual, cómo puedo ampliar mi portfolio. Eso es algo que generalmente nos cuesta ejecutar. Lo pensamos siempre y después, como ocurre en todas las empresas de Argentina, especialmente las pymes, que el 90% son pymes, lo urgente se termina poniendo antes de lo importante, ¿no? Y eso queda en una idea y después cuando la vamos a ejecutar, no, ahora estamos vendiendo como nunca. Claro. Hasta la próxima crisis siempre vendemos como nunca en este país, eso también hay que reconocerlo. Y queda como algo pendiente, siempre constantemente. Entonces, ir hacia un producto con alto valor agregado y después una recomendación que a mí personalmente no me gusta, pero es mi tarea, tenemos que empezar a buscar fasones. Hoy, después de venir de una crisis de varios años, porque la pandemia nos terminó de matar, pero ¿no? Fue el cierre a un periodo. Pero ya venimos del 2016, 2017. Las inversiones se fueron atrasando, entonces tenemos que pensar, ¿qué hago? ¿Actualizo mis inversiones o me busco un fasón? Porque si las inversiones en un país como la Argentina, que los costos en dólares son tan volátiles, no la termino de amortizar nunca y tengo una crisis cada 5 años chiquita y cada 10 grande, lo tengo que pensar 2 veces. Entonces, a mí en lo personal me gusta alto valor agregado, donde la producción es propia y el bajo valor agregado, que lo necesito para completar la oferta, lo fasoneo. E incluso hasta veo si le puedo, al fasón le doy mis máquinas, que use mis máquinas y me pone el fasón más barato. Y inversión obviamente hay que hacer. Las industrias argentinas tienen un pecado original. No están automatizadas en su gran mayoría. Hay que avanzar hacia la automatización. Si no, entiendo que es una inversión, que es en dólares, que en la Argentina generalmente conseguir créditos blandos cuesta, pero la Argentina es un país donde el 35% de las materias primas o de los insumos o de las partes son importadas. Entonces, si no vamos a hacer automatización para mejorar los costos, van a ser siempre importadas. Porque no tenemos método de defensa, no tenemos cómo competir. Entonces, la automatización nos permite suplir ese desfasaje de precios que tenemos con el producto importado. Y aparte, porque en algún momento, cuando tengamos que hacer una inversión, vamos a tener que caer sí o sí en la automatización.
Cuanto más demoremos, menos competitivos vamos a ser. Sí, y también como adecuarnos a nivel global también y que nuestros productos se puedan posicionar a nivel global, porque muchas veces, bueno, ahora hablamos tanto de que las industrias tenemos que exportar. Sí, pero para exportar nuestros productos tienen que tener calidad, tienen que estar certificados, sí, tienen que cumplir con un montón de cosas como para poder estar compitiendo a nivel global. Entonces, esto que vos decís me parece que es sumamente importante. Yo conozco montones de empresarios que cuando es negocio exportar, exportan. Cuando el margen es chiquito y no quieren aumentar capacidad instalada, que no los culpo, ojo. Entonces deciden vender al mercado interno, abandonan ese cliente. Y cuando hay una crisis y vamos a golpear de vuelta la puerta de ese cliente del exterior nos dice que no. Y resulta que cuando averiguamos le está comprando un italiano que le vende 40% más caro que nosotros, y cuando le explicamos por qué, dice, porque él me vende siempre. Claro. Él me vende siempre, vos no. Entonces yo después, para que el italiano me vuelva a vender, le tengo que hacer pago anticipado y un montón de cuestiones más porque rompí la relación comercial. El argentino no es constante a la hora de exportar, ahora es como el huevo de la gallina, ¿viste? ¿Quién nació primero? O la falta de infraestructura y de costos para exportar, o este accionar del empresariado argentino. Yo creo que viene por el lado de la falta de infraestructura y de costos acorde a la exportación. Y me gustaría que vayamos un poco al tema del financiamiento y la inversión en las industrias. Vos un poco ahí tocaste el tema. ¿Cómo ves el tema del financiamiento externo de las empresas, ¿no? Sí. Obviamente. A ver, primero empecemos por el interno. Saquemos estos últimos meses del año que el gobierno tiene que retirar un montón de pesos del mercado, así que las tasas de interés van a estar altas. Nosotros creemos que el año que viene ya... secada la plaza de los pesos sobrantes, van a empezar a aparecer créditos a tasas mucho más beneficiosas. Hoy hay una compulsa donde encarecen la tasa de descuento de cheques, porque con esa tasa de descuento de cheques vendías cheque entre el 12, 15, 18 como muy caro y te ibas corriendo a anticipar pago de importaciones o comprar materia prima en dólares, con lo cual le sacabas dólares al Banco Central y presionabas sobre el tipo de cambio. Y estaba quien compraba blue directamente. Vendo cheques blancos y compraba dólar blue, eso existe también. Entonces, pasado este escenario de limpiar todos los pesos que sobran, yo creo que las tasas van a volver a bajar. Es muy difícil imaginarse un gobierno peronista con tasas altas. Es muy difícil. Yo creo que es una cuestión circunstancial, coyuntural, de solucionar el problema monetario. Se soluciona y vuelven las tasas subsidiadas. A nivel externo, ahí lo veo bastante difícil. Bastante difícil. O sea, lo que puede haber a nivel externo, a nivel país, que el Fondo Monetario venga y ponga plata a la Argentina, que va a ser entre 5.000 y 8.000 millones de dólares, no mucho más que eso. 5.500 porque es lo que Fernández cuando asumió no quiso seguir tomando, que era el desembolso pendiente de Macri, y un plus adicional que estamos hablando, si hablamos de 7.000 o 9.000, de 1.500, 3.500 millones de dólares más, no estamos hablando de mucha plata adicional a eso. Es lo único que estamos viendo en el corto plazo, no vemos mayor financiamiento externo. Máxime con la reestructuración de deuda que están haciendo las empresas en todas las obligaciones negociables que tenían en dólares, obligadas por el Banco Central. Obligadas por la escasez de dólares, ¿no? Pero obligadas al fin. Entonces hay un problema de credibilidad a la hora de financiar a la Argentina. Sin ir más lejos, un bono en pesos, que nadie estaría pensando que en pesos puede haber un default, en la Argentina, que vence el 3 de octubre del año que viene, o sea, menos de un año, hoy rinde 61% anual. O sea, te paga 2 veces lo que te paga un plazo fijo. Claro. Entonces, ahí te das cuenta una idea de la desconfianza que hay. Entonces, ¿quién va a darle financiamiento? ¿Y a qué tasa me van a financiar si es un extranjero? Yo lo que miraría mucho más es el mercado de capitales. Todo lo que tiene que ver con SGRs. Las empresas ahí a veces se duermen con el tema de SGR porque no tienen las carpetas actualizadas. Nosotros lo hemos vivido con muchos clientes que cuando la tasa de SGR hace unos meses atrás estaba entre el 5 y el 8%, estaban todos desesperados en abrir cuenta en SGR, y resulta que cuando iban a abrir la cuenta, cuando ya tenían la cuenta abierta, la tasa estaba en 27, que hoy es barata, frente a la tasa actual uno la ve como barata, pero para eso hay que tener siempre la carpeta actualizada.
va a haber mucho financiamiento por el lado del SGR, pero mucho financiamiento. Tasa negativa, como te dije, también va a haber a partir del año que viene. Y creemos que el gobierno va a impulsar todo lo que es relacionado con obra pública, con emisión propia, pero no tanto en el 2021, a partir del 2022. ¿Por qué a partir del 2022? Porque en el 2022 prácticamente las cuentas fiscales empiezan a estar equilibradas porque no tenemos que pagar intereses de la deuda. Base caja están. Vos en tu empresa, cuando no estás pagando una deuda, los intereses igualmente los devengás. Claro. Y los metes en el balance. Base caja el Estado no. Es entrado, salido. El día que lo pago, lo anoto. Entonces, esos pesos me están sobrando y seguramente se va a financiar obra de infraestructura con obra pública a la cabeza. Creemos que va a venir por ese lado el financiamiento. Descuento de cheques, SGRs y tasas subsidiadas. El lado de inversiones, esas tasas subsidiadas hay que aprovecharlas para automatización. Y todos los pesos sobrantes que hoy tienen las empresas, yo estaría comprando bonos, no fondos de inversión, bonos atados a dólar linked, en todo lo que tiene que ver con la cobertura que necesito por los costos en dólares que tengo. Y el resto hay una serie de títulos públicos que rinden arriba del 55% anual y vencen de acá a 1 a 2 años. Y le estás ganando siempre la inflación. Es una muy buena manera de manejar el excedente de la empresa. Claro. Buenísimo. Y ahí como para ir cerrando y un poco ahí en una utopía, Walter, si fueses ministro de Economía, si estuvieses en el gobierno, ¿qué acciones, qué puntos ahí nos dirías o qué le recomendarías al gobierno? ¿Para dónde deberíamos? Bueno, lo primero que esconda la guillotina, porque el que quiere ser ministro es poner la cabeza en la guillotina. Claro. Difícil. A ver, es muy difícil, porque la solución es bajar el gasto público. Y el gasto público tiene un componente social muy elevado. Voy a decir algo que, a ver, si algún político lo está viendo, mañana me caen 3 demandas. Hay que sacar varios ñoquis. Hay que sacar varios ñoquis, porque estamos pagando impuestos también para esos ñoquis. Esto es una medida que hay que empezar a avanzar en este sentido, porque si no las cuentas fiscales no van a cerrar nunca, y hasta que no cierren las cuentas fiscales no podés bajar la presión fiscal. A ver, yo entiendo y defiendo la postura del empresariado, sea o no sea industrial, que está a favor de la baja impositiva, porque si no, no podés invertir para crecer. Pero también si vos bajás la presión impositiva no tenés cómo financiar el déficit fiscal. Entonces la única forma de bajar el déficit fiscal es bajando el gasto público. O seguramente algún cráneo de este o el próximo gobierno van a poner de vuelta ganancias al 35%. Yo no lo descartaría. O sea, acá todos los impuestos que bajan son para volver a subir. Pero de vuelta, siempre se financia con mayor presión fiscal y esa mayor presión fiscal obliga a empezar a trabajar cada vez más en la marginalidad. Porque si no, los números no cierran. Muchas veces se dice del gobierno que hay un problema grave por la evasión impositiva. Es probable que haya un problema grave por la evasión impositiva. Como también hay un problema grave con todas las cargas sociales que el gobierno no paga por los contratados. También. O sea, si vamos, capaz que las cuentas están balanceadas. Entonces, hay que bajar el gasto público para poder bajar los impuestos. Ahora, en el medio lo que tiene que haber es un fondo de desempleo voluminoso para poder financiar justamente ese achicamiento del gasto público. Porque si no, tampoco nos olvidemos, cuando vos bajás el gasto público, que son cápitas, en realidad, de gente que está cobrando un salario, dejaría de consumir si no vos no tenés un buen fondo de desempleo, y por más que te bajen los impuestos, vos no vas a vender, porque no tenés a quién venderle. O tener un acuerdo programático con el Fondo Monetario o varios organismos multilaterales de crédito que se financien por 2 o 3 años esta baja del gasto público. Porque viene, como te dije, tiene que venir asociado una baja impositiva. El problema de la Argentina es uno solo. No es la tasa de interés alta, no es la falta de inversión, no es el dólar, no es la falta de equilibrio en el peso, es el déficit fiscal. Si vos tenés cuentas fiscales equilibradas, no te digo superavitarias, el problema con el dólar desaparece en 24 minutos, no 24 horas. Pero para eso tenés que tener cuentas fiscales equilibradas. Igual que en una empresa, vos vas al banco,
con 10 años consecutivos de balance de pérdida, con pérdida, ¿quién te da plata? Ningún banco. Ahora, el día que vos hiciste un plan y tus balances empiezan a dar ganancia, los bancos te empiezan a dar crédito, porque empiezan a creer en tu empresa. Bueno, en la Argentina empezarían a creer en el peso, en definitiva, pero para eso hay que tener cuentas fiscales equilibradas y hay que bajar el gasto público. No hay mucha alternativa. Es el camino, ¿no? Es el camino. Sí, sí. Ok. Bueno, y siempre ahí tenemos como la esperanza y entendemos de que vamos a ir para mejor, así que muchas gracias, Walter, por tus Un placer, consejos. Cintia. Un placer estar con vos y gracias a todos por compartir este espacio. Muchas gracias.